Hace unos 4 años aproximadamente empezamos una experiencia, inicialmente la profesora Elodia Hernández León, que después hablará, y yo mismo, dedicado a estudiar un poco y a favorecer un poco la comprensión del cine dentro del mundo académico. Iniciamos una primera experiencia que nos fue muy bien, que se llamaba Cine y Sociedad. Proyectamos películas, los estudiantes pudieron comentar cosas interesantes, fue toda una experiencia muy rica que decidimos continuar. Un año más tarde, el curso siguiente, nos decidimos por poner en marcha una experiencia nueva que se titulaba Arte y Sociedad y recibía el subtítulo de Taller Multimodal de Ciencias Sociales. Este fue el inicio de una experiencia muy interesante, muy enriquecedora, en donde hemos podido probar una nueva forma de desarrollar conocimiento desde una forma quizás un poco más no formal, siguiendo un poco los procedimientos de la escuela moderna, por así decirlo, aprovechando las posibilidades que el arte ofrece. Esta experiencia ha sido muy interesante en todos los sentidos. Los estudiantes han podido trabajar en algunas ideas que ustedes van a poder ver reflejadas en algunas de las citas que a continuación se presentan. Yo creo que uno de los inspiradores de estas ideas se podría encontrar en John Dewey, un filósofo y educador norteamericano de comienzos de siglo, que en uno de sus libros, llamado Arte y Experiencia, él dice que la existencia de las artes es la prueba de que los seres humanos usan los materiales y las energías de la naturaleza con la intención de expandir sus vidas, lo que consiguen gracias a la estructura de su organismo. Es decir, es muy interesante, él le da importancia al cerebro, como nosotros en este momento, pero también a los órganos sensoriales, a los sentidos, a los músculos, y concibe el conocimiento y la experiencia como una realidad completa y global de interacción con el mundo a través de nuestras manos de nuestros sentidos. En aquella misma época o por aquellos mismos años, un psicólogo ruso, hoy decimos ruso, entonces habría que decir soviético, en su libro La psicología del arte, tiene una cita interesantísima que muchas veces la hemos revisado y que la volvemos a pensar una y otra vez. Y él decía que el arte es la técnica social del sentimiento. Y más tarde, años más tarde, un sociólogo norteamericano, Charles Wright Mills, pensó que para hacer sociología o para hacer ciencias sociales en general, diríamos hoy, es muy necesario desarrollar la imaginación. Él hablaba de la imaginación sociológica. Decía él que el primer fruto de esta imaginación y la primera lección de las ciencias sociales que la encarna es la idea de que el individuo solo puede comprender su propia experiencia y evaluar su destino localizándose a sí mismo en su época. Wright Mills, para mi gusto, llevaba razón. No es posible hacer ciencias sociales sin atender a todo lo que la imaginación representa, sin desarrollar ese conocimiento intuitivo que él llamó, sobre todo, imaginación sociológica. Pero fijaros bien, o fíjense bien, que las artes están ausentes de la educación, como la imaginación también, y curiosamente la imaginación es base de la creatividad. Materialmente están las dos desaparecidas por el peso que en la educación y que en todo el mundo occidental ha adquirido el pensamiento abstracto, casi como la única herramienta intelectual y existencial para alcanzar conocimiento del mundo. Con estas ideas nosotros nos hemos lanzado a desarrollar la experiencia que aquí exponemos. ¿Qué hacen los estudiantes en esta actividad? Para empezar, esta actividad no se desarrolla en una materia concreta, sino que se desarrolla en un conjunto de materias que forman parte de lo que venimos llamando ciencias sociales y también educación. Los estudiantes de estas distintas materias realizan una experiencia que nosotros desarrollamos en lo que se conoce como la red social Flickr. En ella, estos estudiantes abren un grupo en la práctica, y deciden, la tarea tal y como la hemos diseñado es que ellos tienen en primer lugar que ponerle un nombre. Por ejemplo, cada grupo ha elegido el nombre que mejor le venía. Por ejemplo, hemos encontrado términos como imaginación sociológica, otro grupo se llama imaginación sin barrera, hay arte educar, por ejemplo, mis paisajes. Podemos ilustrar todo un conjunto de nombres con que los alumnos han decidido llamar a su actividad. Bien, una vez que tienen formado el grupo dentro de Flickr, cada estudiante tiene que colgar al menos 2 fotografías. Esas fotografías son observaciones
que realizan informalmente en la calle, en el submundo de la vida, etcétera. Aquello que les llama la atención o les resulta curioso, han de fotografiarlo. O bien, también pueden hacer otra cosa importante, que es entrar en algunos de los museos virtuales que hoy hay en la red y pueden perfectamente descargar una obra de arte que es de uso común, compartido, etcétera, y utilizarla para su experiencia en clase. Al menos tienen que hacer, como digo, 2 fotografías o recoger 2 imágenes. Pero es importante, fundamental, muy necesario que además de titular esa fotografía, debajo tienen que desarrollar un texto escrito. Tienen que hacer bien un texto que nos recuerda a un ensayo científico, utilizando la terminología propia de la ciencia, o de no tener esta vía, preferir otra, también pueden hacer un relato en sentido literario. Pero es muy importante que a la imagen le acompañen siempre con un texto que desarrolla la imagen. Es muy curioso, a veces los estudiantes comentan que han tomado una fotografía pero que les ha llamado la atención, pero no saben por qué, no saben qué era lo que les motivaba la foto. Cuando después se sientan delante de la imagen o de la fotografía, poco a poco comienzan a encontrar motivos por los que habían fotografiado en sí y construyen un relato, un texto muy interesante. Nos creemos o pensamos que es muy importante la escritura en estas condiciones. Siempre me acuerdo de una frase que desarrolló el pedagogo y político argentino del siglo XIX, Domingo Sarmiento, que decía exactamente, escribir es pensar de una forma algo distinta. Los estudiantes también pueden, comentamos en clase las fotografías y por qué las han hecho, y también pueden hacer comentarios, se pueden comentar unos a otros sus distintos trabajos. La experiencia de Flickr nos ofrece un recurso fundamental para nuestros estudiantes. Suelen ser experiencias muy ricas. Este año hemos estado trabajando Flickr en las EPD con una idea básica, y es un juego como de espejo. El científico social tiene que aprender a mirar desde fuera y mirar desde dentro. Es un acto continuo de reflexión y es un acto reflexivo sobre la realidad. Esto es difícil quizá de aprender para estudiantes de primer curso que se enfrentan por primera vez quizás a este tipo de experiencias y reflexiones. Jugar con el arte, con la imagen y con la escritura nos permite justamente entrar en esa reflexión de forma casi implícita. Se consiguen muchas cosas, además de motivar a los estudiantes en el acercamiento a la realidad social, pues jugar justamente con recursos que luego para su propia práctica profesional serán fundamentales. Este año en concreto nos centramos en esa experiencia de observador participante que han tenido el grupo de primero de educación social en el Colegio Andalucía del Polígono Sur. Y todo lo que hemos hecho de trabajo sobre imágenes y textos en Flickr han girado en torno a esta experiencia, siempre colocándolo como ves el barrio, cómo ves al grupo en el que estás, cómo ves el colegio y cómo te ven ellos. Este juego de ir, de meterse, de estar, de salir, que es un poco lo que hemos querido trabajar. La verdad que ha resultado una experiencia bastante fructífera. Los estudiantes le dan a la creatividad y se motivan mucho también con la escritura. Para hacer este juego de estar y no estar y de un poco de extrañamiento de la realidad, el arte es fundamental, además de fomentar la creatividad, porque cuando ellos ven algo que quieren contar de lo que ellos han percibido a través de un cuadro o de una escultura, estamos ubicándonos en ese juego continuo de enfocar y desenfocar sobre la realidad. Y ha resultado efectivamente una experiencia innovadora, muy bien valorada por nuestros estudiantes y la verdad que estamos muy satisfechos por ello. Bueno, pues yo quería compartir con vosotros una experiencia que comencé el año pasado y forma parte del proyecto de Arte y Sociedad. Yo doy clase de Economía aplicada al medio ambiente a los alumnos de primero de grado de Ciencias Ambientales,
Y entonces pues se nos ocurrió cambiar el programa y con el programa cambiar las prácticas para hacerla de una forma más vivencial, más creativa, que el estudiante aprendiera más y que no nos limitáramos simplemente a curvas de oferta y demanda y análisis matemáticos que a veces a los estudiantes de ambientales les sirve de poco. Entonces, una de estas prácticas, la primera de ellas, ha consistido en preguntar al estudiante que responda a qué es economía, pero tiene que responderla con una fotografía. Y además, lo que nosotros hacemos es que a final de curso le volvemos a hacer la misma práctica. Es decir, a final de curso los estudiantes tienen que volver a responder qué es economía con una fotografía. ¿Con esto qué conseguimos o qué es lo que nosotros pretendemos? Pretendemos, por un lado, evidentemente, que aprendan qué es la economía, pero también que lo hagan de una forma creativa, porque en la fotografía nosotros le pedimos que, además de ponerle un título, tienen que hacer la foto expresamente para esta práctica, es decir, no vale que la cojan de internet, que hagan un collage, que sea de un amigo, tienen que hacerla ellos, así fomentan su creatividad. Además fomentamos también la cooperación entre ellos, porque como esta fotografía la subimos al programa Flickr, pues ahí ellos pueden comentar las fotografías de otros compañeros, hacerse preguntas y entonces se establece una comunicación y una cooperación entre ellos frente a la competitividad, pues tan manida y tan mal traída, ¿no? Aquí en la universidad. Y por otro lado, lo más bonito es que cuando hemos analizado las fotografías, sobre todo las fotografías de final de curso, vemos que los alumnos se implican emocionalmente, porque están hablando de la fotografía, están hablando de qué es la economía para ellos, pero en realidad están hablando de ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, hay una fotografía muy bonita de una alumna que a final de curso, para responder qué es la economía, pues lo que puso fue una duna de la playa de Bolonia, donde había huellas de sus compañeros en la arena, pero también había las huellas de un cangrejito. De un cangrejito no, de un escarabajo. Y entonces pues ella lo que hacía era la comparación de cómo el hombre, el ser humano, la mujer deja una huella en la tierra y cómo los animales van dejando otras, ¿no? Y eso ella pues lo mezclaba con su vivir, con su propia vivencia, sus experiencias y verdaderamente hay una implicación emocional, ¿no? Hay también otra fotografía muy bonita de otro alumno que lo que hizo para responder a qué es la economía, responder con la metáfora de una diana. Los estudiantes normalmente a principio de curso dicen que la economía es dinero, casi todos hacen una fotografía de dinero, pero este chico, por ejemplo, al final dijo que era una diana. Y decía que era una diana porque a principio de curso para él la economía era solo dinero, que era el centro de la diana, pero que eso está rodeado de unos muros y que él ha ido viendo cómo esos muros han ido creciendo y esos muros son la sociedad o es él mismo los que se van atando y entonces cómo a lo largo de la asignatura él ha ido entendiendo que esos muros hay que ir abriéndose, hay que ir viendo la sociedad, la naturaleza de otra forma, ¿no? Y al final este chico termina también hablando de sí mismo. Entonces con la fotografía nosotros hemos conseguido enseñar de otra forma, que los estudiantes aprendan de otra forma, que aprendan qué es economía, pero que lo hagan de una forma creativa y de una forma no competitiva, sino cooperativa, y que lo hagan de una forma también con una implicación emocional y al fin y al cabo aprendiendo de ellos mismos.